Buenas noches, estimados, estimadas, colegas, abogados y público en general. Agradecer por la confianza brindada a mi persona, Romel Palacios Guereca, funcionario del Tribunal Supremo de Justicia en la actualidad. En el presente protocolo abordaremos las siguientes consignas desde el marco e implementación de la Ley 1173 y su asimetría con los diferentes convenios y tratados internacionales relacionados a derechos humanos. En tal sentido, los puntos a tratar serán la limitación a la detención preventiva, las salidas alternativas y la simplificación de las notificaciones. Son 3 puntos que van del marco legal y la prosecución de la Ley 1173, que sabemos que es una ley de abreviación procesal. Debemos tener en cuenta que los aspectos referidos con anterioridad son parte del procedimiento penal en Bolivia y que no solamente atinge a propios y extraños, sino que la viabilidad del procedimiento penal depende mucho de quienes conllevan adelante los procesos penales en Bolivia, siendo una de las ramas del derecho que requiere énfasis en su aplicación, teniendo en cuenta que la oralidad es muy importante, ya que, como bien se sabe, el juez se encuentra frente a las partes y su defensa técnica, que a través del cúmulo de pruebas, tanto de cargo como de descargo, se efectivizará o no una sanción para quien hubiese cometido un delito, puesto que las bases punitivas del Estado y la sanción a imponer será ejemplificadora, teniendo en cuenta que la sociedad debe tener en cuenta que no es posible que aquellos actos que afecten la buena vecindad pasen desapercibidos. Acorde a ese detalle expuesto precedentemente, indicaremos que el objetivo de la Ley 1173 está viable en el artículo 1, el cual indica que la presente ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitando el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva, y posibilitar la efectiva tutela de las víctimas mediante la modificación de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, o más conocido como Código de Procedimiento Penal. En tal sentido, como habíamos referido, acorde a los puntos a tratar, el primer punto va referido a la limitación a la detención preventiva. Debemos indicar que para limitar el uso indiscriminado de la detención preventiva, ahora el fiscal debe establecer el plazo de duración tanto de esta medida cautelar como de los actos investigativos. La improcedencia de la detención preventiva se aplica cuando la persona sea mayor de 65 años, mujeres embarazadas, madres que se encuentren en el periodo de lactancia de menores de 1 año y quienes tengan la guarda y custodia única de un menor de 6 años, entre otras especificaciones, debiendo tener presente que la población litigante ha convertido las audiencias de medidas cautelares en minijuicios, entendiendo que la determinación de detención preventiva es la sentencia. Estas dos cerradas comprensiones han generado el hacinamiento carcelario. Después de la detención preventiva, los denunciantes descuidan el proceso, olvidan las razones que fundaron su denuncia, generando incremento en la carga procesal y saturando directamente el sistema carcelario. La detención preventiva es producto de la desnaturalización del proceso penal. Pero con la nueva ley, los fiscales que soliciten la medida deberán fundamentar debidamente su pedido,
además de señalar el plazo de la detención preventiva y los actos investigativos que se realizarán en dicho término. De acuerdo a la nueva norma, la detención preventiva no procede en delitos de acción privada, delitos que tengan una sanción o igual o mayor a 4 años de reclusión, delitos de contenido patrimonial, cuya sanción sea igual o menor a los 6 años. Además, cuando se trate de personas que padezcan enfermedades terminales o sean mayores a los 65 años, mujeres embarazadas, cuando una persona tenga la custodia de un menor, entre otras, como habíamos referido anteriormente. Se aplica y se debe aplicar la detención preventiva cuando se trata de delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerras, delitos contra la vida, la integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, entre otros. De lo referido precedentemente, debemos indicar que la situación de la excesiva y onerosa viabilidad a la detención preventiva hace que el nivel carcelario haya subido abismalmente, teniendo a la cuenta, y por lo menos los datos proporcionados en 2018, donde revelaban que se contaba con una población carcelaria de 19.665 personas privadas de libertad, de las cuales 7.666 contaban con sentencia condenatoria y 12.029 eran los detenidos preventivos. Es decir, que un poco más del 60% son detenidos preventivos sin sentencia condenatoria. Cifras abismales que dan cuenta que existe un 60% de personas que están privadas de su libertad sin tener sentencia condenatoria, algo que va en contra de las normas constitucionales y los tratados y convenios y demás situaciones. Asimismo, de lo referido anteriormente, debe ser entendido a los contextos y circunstancias que depende un ciudadano, además de advertir que acorde a los convenios y tratados internacionales firmados, reconocidos y ratificados por el Estado boliviano, dan cuenta que esta ley, la Ley 1173, se acomoda a la realidad y los derechos humanos, entendiendo que un proceso debe seguir de acuerdo al tiempo necesario y no dar larvas. Esta figura debe ser entendida como la procura de no ensuciar el proceso. Si bien está incluso garantizado el derecho de las partes a requerir la extinción de la acción penal, ya sea por excepción o por prescripción, estas figuras se dan con el paso del tiempo, y es justamente lo que se pretende evitar, teniendo en cuenta que el debido proceso está garantizado constitucionalmente en Bolivia, y al abreviar un proceso se da curso justamente al mandato establecido en el artículo 115, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, donde la justicia debe ser pronta y oportuna, acomodando el contexto del debido proceso y el acceso a la justicia. En ese sentido, si revisamos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o más conocida como el Pacto de San José, en su artículo 7, Derecho a la Libertad Personal, encontraremos, por ejemplo, el numeral 2, donde dice que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política del Estado, partes o por ley o por leyes dictadas conforme a ellas. El numeral 3 indica que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Toda persona, el numeral 4 incide en que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora de cargo o cargos formulados contra ellas. El numeral 5
indica que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que garanticen o que aseguren su competencia en el juzgamiento. De todas maneras, de todo el cúmulo de lo referido hasta esta parte, podemos entender que no puede existir una limitación de la detención preventiva como anteriormente se lo hacía. Y de acuerdo a los datos brindados, ¿no? Donde la fiscalía o la parte querellante solicitaba al juez que la parte imputada sea detenida preventivamente hasta que se demuestre lo contrario. Pero debemos tener en cuenta que esa detención preventiva no puede ser abrupta, no puede sobrepasar los límites establecidos legalmente y constitucionalmente, e incluso por la dosimetría de la doctrina y la jurisprudencia a nivel internacional. Toda persona tiene derecho a una libertad o a ser juzgada acorde a sus normas establecidas legalmente y no ser sometida a procesos o procedimientos que ostenten restringir su libertad de locomoción por cualquier delito ocasionado dentro de los albores que habíamos referido con anterioridad y de los cuales se puede aplicar la detención preventiva. Ahora bien, como segundo punto, abordaremos las salidas alternativas. ¿Qué entendemos por esta situación y dentro de qué contexto se encontraría? Las salidas alternativas son pilares de forma alternativa de la ley de abreviación procesal. Se establece de forma obligatoria y bajo responsabilidad promover las salidas alternativas del proceso, procurando de esta manera en todo momento que los fiscales y jueces accedan a estos instrumentos de simplificación procesal. Asimismo, se plantea reducir el plazo de tratamiento para toda solicitud de salida alternativa y cesación a la detención preventiva, modificando el plazo de 5 días a 48 horas, un plazo razonable para considerar una salida alternativa. Se debe considerar también que este es uno de más de los intentos para que los fiscales y los jueces apliquen estos instrumentos de simplificación procesal. La obligatoriedad de las salidas alternativas no es una novedad en nuestra legislación. Lamentablemente existen muchos intentos fallidos debido a la carencia de protocolos y líneas de persecución criminal claras. Consideramos que con este nuevo intento normativo que reitera la obligatoriedad bajo responsabilidad de las salidas alternativas, es posible la adopción de protocolos y o procedimientos especializados en la verdadera aplicación de estos instrumentos de simplificación procesal. Los protocolos definidos, aprobados y adoptados, más una política instrumentalizada de sanciones cuando una autoridad incumpla estos protocolos, lograría en la práctica mejorar notablemente el uso de las salidas alternativas y por ende reduciría el hacinamiento carcelario notablemente. De lo referido anteriormente, podemos contextualizar y sucumbirnos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 217 de 10 de diciembre de 1948. Encontramos, por ejemplo, el artículo 7, donde dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El artículo 8, por ejemplo, nos indica que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El artículo 9 indica que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El artículo 10 indica que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente, con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella. En materia penal, hasta esta parte podemos incidir que el hecho de que una persona asuma su responsabilidad pidiendo una salida alternativa para no ir más allá, implica que debe ser acorde a la normativa, y los jueces y fiscales están en la obligación de dar curso a esta situación. Claro, siempre y cuando no se restrinjan otros derechos. Por ejemplo, podemos ver los derechos de la víctima, donde está reconocido que puede oponerse a esta salida alternativa, pero debe hacerlo de manera fundamentada. Tampoco puede ser restringida esta situación por el hecho de querer fregar al imputado o no querer que esta persona reconozca su delito porque se le imponga una pena menor a la ostentada. Evidentemente, el juez debe valorar ambas situaciones. Si bien está reconocido que el imputado puede circunscribirse a una salida alternativa de manera sucinta, indicando y reconociendo el delito atribuido, habiendo hablado con su abogado y el mismo fiscal haciendo un triángulo en el cual se acciona una salida alternativa, pero, como había mencionado, no puede quedar de lado la oposición de la víctima, si es que en caso no está de acuerdo con aquella salida alternativa. Pero, como bien mencioné, el juez es quien debe partir de la situación de la imparcialidad como tercero interesado. En tal sentido, desde el punto de vista de los derechos humanos y la dosimetría de la Ley 1173, las salidas alternativas deben dar viabilidad a que no se siga hacinando el nivel carcelario en Bolivia, sino eso debe reducirse. Aquellas personas están dentro del cúmulo del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como bien había mencionado, que toda persona tiene derecho en condición plena e igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, en este caso haciendo referencia al imputado en su reconocimiento de aquella salida alternativa o de aquel delito asumido, para proseguir con la salida alternativa y llegar a una determinación final donde aquella situación quede vehementemente establecida y como cosa juzgada. Por otro lado, debemos también incidir en la simplificación de las notificaciones que se da curso en la nueva Ley 1173, que es otro pilar de reforma a las notificaciones. Se ha señalado que en general las notificaciones que no sean de carácter personal se realizarán obligatoriamente por vía informática, terminando de esta manera la notificación en dependencia de la oficina del abogado, por lo que las partes y los abogados deberán asignar un correo electrónico para su posterior notificación. En este sentido, cada abogado, a través del registro público de abogados realizado en el Ministerio de Justicia, tendrá un correo electrónico registrado para su posterior utilización.
Por otro lado, en cuanto a la notificación por edictos, existiría un gran cambio planteado por este proyecto de ley, o por esta ley, mejor dicho, ya que él mismo propone que dichas notificaciones se realicen a través del portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Justicia. De esta manera se dejaría de realizar la publicación a través de un medio de prensa escrito. En referencia a este pilar, es importante acotar que aún no se conoce la redacción exacta de esta reforma. Sin embargo, se espera que el mismo tenga un carácter tripartito, vale decir, no solo para los abogados litigantes, sino también para los jueces y fiscales. Es muy importante que pasen a la historia las situaciones en las que un juez y un fiscal son notificados con un memorial o solicitud y la respondan fuera de término, con fecha falsa, que aparenta haber sido presentado dentro del plazo. Adicionalmente, es necesario que existan sanciones que afecten a los salarios de las autoridades que no han respetado plazos procesales y que dichas afectaciones sean autorizadas. Dicho de otra manera, que por otro lado debemos incidir que las notificaciones electrónicas son un paso a la nueva situación y futuro del órgano judicial, dejando de lado aquellos aspectos donde se notifica de manera escrita, si es que es necesario. Ahora debemos tener en cuenta las redes sociales, debemos tener en cuenta diferentes situaciones con las cuales una persona, un litigante, el abogado de la parte o de cualquiera de las partes puede tener acceso directamente a esa información y de manera inmediata. Debemos indicar que estas notificaciones, acorde a la ley 1173, indican, ¿no?, que se han modificado ciertos artículos, por ejemplo el artículo 160, donde indica respecto a las notificaciones, las cuales tienen por objetivo hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales. Las notificaciones serán realizadas por la oficina gestora, como bien sabemos. Las partes, en su primera intervención o comparecencia en proceso, están obligadas a señalar su domicilio real con mención de los datos ciertos e inequívocos que posibiliten su ubicación. Desde su primera intervención también deberá asignarse a las partes el correspondiente buzón de notificación de la ciudadanía digital. El artículo 161 también ha sido modificado en el entendido cuáles son los medios de notificación, siendo las notificaciones, salvo las de carácter personal, se practicarán por medio de comunicación electrónica a través de buzón de notificaciones de ciudadanía digital. Todas estas situaciones que habíamos referido con anterioridad se acomodan perfectamente a la Constitución Política del Estado boliviano. Debemos indicar que de acuerdo a los tratados y convenios internacionales que favorezcan, o veremos en sí, mejor dicho, el artículo 256, parágrafo primero de la Constitución, el cual indica que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o los que se hubiera adherido el Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta, es decir, que si no se cumple ninguna de las situaciones de la Constitución o es que se ve la vulneración de derechos y garantías en los tres puntos que habíamos tocado, aquellas partes deberán acudir directamente a este artículo, que es como norma habilitante, a indicar que los derechos humanos más favorables son de beneficio a las partes que les sean restringidos esos derechos. Por lo tanto, de acuerdo a la dosimetría y los lineamientos que hemos tocado en la
en los puntos de la limitación de la detención preventiva, las salidas alternativas y la simplificación de notificaciones son cúmulos de acciones que deben ser adoptados, pero desde la realidad de la Constitución Política del Estado y los convenios y tratados internacionales referidos anteriormente. Cualquier situación que pueda ostentar o restringir cualquiera de las tres situaciones que hemos tocado deberán ser planteadas con bastante sometimiento a las leyes y las normativas. Sabemos bien que las leyes están hechas para cumplirlas y no para discutirlas. Los legisladores se basan en la necesidad de la implementación, al igual que la justicia ordinaria, donde debe entender que los pilares de la justicia no recaen solamente en jueces y fiscales, sino también en las partes, que deben obedecer a los lineamientos establecidos precedentemente. La Ley 1173 es un componente específico y un modificatorio al procedimiento penal en Bolivia, que sabemos bien que la ley es de bastante tiempo atrás. Por lo tanto, la nueva ley debe adaptarse a las necesidades que se establecen en general y la sociedad que abarca en la actualidad. Por lo tanto, de lo referido anteriormente y hasta lo tocado precedentemente, debemos incidir en que ninguna de las tres situaciones vehementemente explicadas deben ser conexas o mal aplicadas, sino que los jueces fiscales y las partes en general deben adaptar sus situaciones claras a las tres situaciones: la limitación de la detención preventiva, las salidas alternativas y la simplificación de las notificaciones. En esta situación no puede haber un avasallamiento de otras situaciones que pretendan establecerse con anterioridad, como la retroactividad de la ley. Eso no existe, sabemos bien. Simplemente existen en ciertas situaciones, como la ley 004, ¿no? para ver y demás situaciones, pero ese es otro contexto. Por último, debemos indicar que, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11 indica en su numeral 1 que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Este punto haciendo incidencia a la limitación de las detenciones preventivas o las salidas alternativas. Por ejemplo, el punto 2, el numeral 2 del mismo artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Podemos incidir en que si aquel individuo que cometió, por ejemplo, un robo y su delito fuera una pena mayor a los 4 años, pero dentro del reconocimiento de esta salida alternativa, de acuerdo a la solicitud del abogado y el fiscal hacia el juez y el mismo imputado, en el reconocimiento pleno de su haber delictivo, se deberá incidir en que hay un acuerdo y por el cual se le debe imponer una pena menor a los 3 años. ¿Para qué? Para que justamente esta persona se beneficie del perdón judicial o de alguna situación que le permita no ingresar a cumplir su pena en un recinto carcelario. Asimismo, el artículo 12 de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Esta parte hace una incidencia un poco a la limitación a la detención preventiva y a la simplificación de las notificaciones. ¿Por qué? Como bien sabemos, nadie puede ser limitado preventivamente de su situación de locomoción o libertad procesal mientras no se le demuestre lo contrario. La detención preventiva es un acto previo, como ya habíamos mencionado, un acto previo a la investigación que se le indaga, y aquella simplificación de notificación simplemente es para hacerle conocer aquella situación determinativa que hubiera incidido en su vida personal, material o familiar de aquella parte. ¿Para qué? Para que posteriormente, de acuerdo al artículo 180, parágrafo segundo de la Constitución, tenga el derecho de impugnación. Es justamente esa situación la que se requiere o la que se pretende al hacer efectiva la simplificación de la notificación, para que no digan las partes que no fueron notificados o puestas en conocimiento. Eso sería todo, estimados y estimadas colegas, abogados y abogadas y todo público en general, agradeciendo de antemano su comprensión y su vehemencia. Sin otro particular, me despido.